Amigos del criptoespacio, bienvenidos una vez más a este criptoespacio profundo donde cada vela es una señal y cada día es una batalla. Ayer los osos intentaron golpear con fuerza, pero el soporte clave resistió. Y como siempre decimos, lo que no mata, fortalece. Mientras todos miran los titulares de la prensa financiera, algo mucho más grande está sucediendo bajo la superficie. Hoy vamos a desnudar el tablero, desde los reguladores que buscan controlar el relato, hasta Tether jugando con el oro, pasando por bancos que ya confiesan la recesión y un Trump que quiere pintar la blockchain con sus colores. Regulación USA, FBOT y Senado. El registro FBOT no traerá exchange offshore a los Estados Unidos. Y el Senado mete una cláusula para que las acciones tokenizadas se queden bajo el sello de valores. Esto no es innovación, es maquillaje regulatorio. No quieren competencia, no quieren soberanía financiera, quieren que todo lo cripto quede dentro de las cadenas de Wall Street. Lo que vas a escuchar ahora no es protección al inversor, es control disfrazado de regulación. Tether y el oro. Tether confirma conversaciones para entrar en toda la cadena de suministro de oro. Esto no estaba en los titulares principales, pero es dinamita. Oro más stablecoin igual a un eje monetario alternativo al dólar. Si Tether entra en ese terreno, deja de ser solo una empresa cripto, y se convierte en un jugador geopolítico. Lo que no te dicen es que esto podría ser el inicio de una rebelión silenciosa contra el sistema tradicional. Bancos y los recortes 2025. Los gigantes bancarios pronostican al menos 2 recortes de tasas en 2025. Cuando los bancos ya lo admiten, significa que la recesión es más fuerte de lo que confiesan. Y cada recorte es gasolina pura para Bitcoin y Ethereum. El rally alcista encuentra ahí su oxígeno. Si los bancos ya lo aceptan en público, imagina lo que no se atreven a decir en privado. Trump Media y Crypto.com. Trump Media cierra un acuerdo con Crypto.com para levantar una tesorería CRO de 6.400 millones. Esto es más que un negocio, es política infiltrada en la blockchain. Y cuando la política toca lo cripto, lo que viene nunca es casualidad. Puede ser propaganda, puede ser estrategia, pero es la señal de que los players de 2013 vuelven a mover ficha en esta guerra cripto. Cuando la política se mezcla con los smart contracts, lo que nace no siempre es soberanía, a veces es control. Mercados 24/7. Made in Regulators. Los reguladores estadounidenses publican un documento para empujar mercados de capitales. Atención. Durante años despreciaron a Bitcoin por ser un mercado abierto todo el tiempo. Ahora lo copian. Pero no lo harán con libertad, sino con reglas y filtros que aseguren que la narrativa institucional siempre domine. Lo que antes rechazaban, ahora lo imitan, pero a su manera. Euro digital en crisis en Europa. Los legisladores dudan, mientras el BCE insiste con su euro digital. El contraste es brutal. Bitcoin crece con confianza orgánica, mientras los CBDCs solo acumulan rechazo social. Lo que buscan es dominación, no innovación. Y eso lo perciben hasta los propios políticos europeos. Quieren vendernos un euro digital que ni ellos mismos se creen. Y ahora mismo, el mercado parece estar limpiando el terreno para el siguiente rally. Conexión oculta. Todo apunta a que los reguladores y las instituciones buscan absorber lo cripto bajo sus reglas. Pero cada paso que dan, solo revela su debilidad frente a Bitcoin. Esto no es una simple corrección, es un plan para infiltrar miedo y acumular en silencio. Bitcoin, BTC, precio actual, $110, 876,89, soporte clave, alrededor de $110.000, zona psicológica visible desde Bitbo. Resistencia inmediata, entre $111.350 y $112.000. Si Bitcoin logra romper esa muralla de $111K, $112K, podríamos ver un envión hasta $115K o más. Pero cuidado, si no aguanta el soporte, una corrección rápida entre $109K y $110K puede activarse.
Aquí entran en juego los trading de futuros, los crypto signals y el Pionex Trading Bot trabajando de fondo. Ethereum, ETH. Precio actual, $4.272, $4.280, rango entre fuentes, soporte importante, $4.272, zona donde los bulls ven oportunidad. Ethereum está en una zona de acumulación. Cada retesteo es un aliento previo al contraataque. Si pierde ese soporte, podrían activarse órdenes en Futures Trading, mientras que si resiste, abre espacio hacia $4.350, $4.400. Solana, Sol, precio actual, $200, $201.60. Soporte regional, alrededor de $200, zona vigilada por insiders. Lo que parece debilidad en Solana podría ser solo la calma antes del asalto. Si despega, el siguiente objetivo está cerca de $210, $215. Si falla, cuidado con retrocesos hacia $195. XRP, Ripple, precio actual, $2.80, $2.81, soporte técnico, $2.75, $2.80. Si lo mantiene, puede escalar hacia $3, de lo contrario, bajar a $2.75. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Dogecoin. Precio actual, 214 centavos, 2.146 centavos, CoinMarketCap, 214 centavos, zona de consolidación, entre 213 centavos y 214 centavos. Rumores de ETF Rexos Free podrían dar impulso si se materializa. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Breakout sobre 215 centavos puede abrir el camino hacia 22 centavos, mientras que pérdida del soporte nos deja en territorio de acumulación histórica. La regulación no siempre se anuncia en los titulares. A veces se infiltra como sombra silenciosa en cada vela del mercado. Mientras los reflectores apuntan a Bitcoin, BTC y Ethereum, ETH, en la trastienda algunos gobiernos están moviendo sus piezas fiscales. Cambios en leyes tributarias empiezan a golpear a las DeFi y a las criptoempresas locales, obligando a exchanges a redibujar estrategias. Y aquí está lo inquietante. No hubo conferencia de prensa, no hubo decreto directo, pero el mercado lo sintió. XRP mostró una volatilidad repentina, y Solana, Sol, reaccionó con movimientos de acumulación sospechosamente sincronizados. Esto no estaba en la portada de los diarios, pero si entiendes la guerra cripto, sabes que cada ajuste fiscal es un disparo invisible. Lo llamamos presión regulatoria indirecta, un maquillaje legal que no menciona a Bitcoin, pero que termina moldeando la liquidez de todo el criptomercado. El efecto es claro: más volatilidad, más acumulación silenciosa, más oportunidades para quienes saben leer las señales. Cada vez que un político cambia un párrafo de una ley, el mercado cripto responde con una vela. Lo que parece burocracia es, en realidad, otro campo de batalla silencioso. El fin de semana parece tranquilo, pero en el criptomercado, el silencio es otra forma de estrategia. Lo que vemos en estos días no son simples velas. Cada soporte se convierte en una trinchera de acumulación institucional, y cada resistencia es una muralla que mide la fuerza de la comunidad Bitcoin. Mientras tanto, altcoins como Solana, Sol y XRP no se mueven al azar, sus movimientos están conectados con la adopción silenciosa y con la acumulación que hemos visto en exchanges y criptoempresas. Si te quedas solo mirando el precio, te pierdes la jugada oculta. Porque el verdadero tablero está en las manos que acumulan mientras otros dudan. Aquí es donde el análisis técnico se cruza con la geopolítica cripto y la presión regulatoria. No se trata solo de gráficos, sino de cómo las élites intentan reconfigurar el poder. Pero la comunidad, la nuestra, sigue leyendo señales, compartiendo visión y resistiendo. Todo apunta a que los reguladores y las instituciones buscan absorber lo cripto bajo sus reglas. Pero cada paso que dan, solo revela su debilidad frente a Bitcoin.
Esto no es una simple corrección, es un plan para infiltrar miedo y acumular en silencio. Satoshi maníacos del mercado, aquí estamos una vez más en medio de esta batalla silenciosa. Mientras ellos maquillan regulaciones, copian mercados y venden un euro digital sin alma, nosotros seguimos en la resistencia. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad de héroes silenciosos. Porque al final, cada Satoshi es un voto, y cada día juntos en esta rebelión financiera, es una victoria más.